Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores muros con los que se topa cualquiera que aprenda un idioma. Ese momento en el que te das cuenta de que tu cerebro funciona como un traductor simultáneo, pero uno bastante lento y a veces defectuoso. El objetivo, la fluidez. Parece que depende de apagar ese traductor y empezar a pensar directamente en la nueva lengua. Exactamente. Y para explorar cómo se consigue eso, tenemos como guía una conversación muy reveladora entre dos profesores, Pedro y Sofía. Ellos no lo plantean como un truco de magia para nada, sino como un proceso, un reentrenamiento cerebral. Nuestra misión hoy es, desgranar sus estrategias para pasar de ser un estudiante que decodifica todo laboriosamente a ser alguien que, de repente, un día se sorprende a sí mismo pensando y sintiendo en español. Para empezar, me gustaría que aclarásemos el diagnóstico del problema. Pedro y Sofía insisten mucho en que traducir mentalmente es normal al principio, Sí, es una etapa natural. pero lo describen como un proceso terriblemente ineficiente. Es como querer ir de un punto A a un punto C, pero insistiendo en pasar siempre por un punto B que está a kilómetros de distancia. Es una analogía perfecta. El proceso que describen es: primero, tienes una idea en tu idioma nativo. Segundo, buscas las palabras equivalentes en español. Tercero, intentas ensamblarlas en una frase coherente. Y bueno, finalmente, la dices. Son demasiados pasos. Exacto, son 3 o 4 pasos que agotan la memoria de trabajo del cerebro. La conversación real, sin embargo, se mueve a la velocidad de un solo paso: idea y expresión. Entendido. Pero entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma que proponen? Porque parece que el cerebro por defecto busca siempre el camino conocido, que es la lengua materna, claro. El cambio fundamental que proponen es un cortocircuito deliberado. Se trata de romper la conexión palabra es igual a traducción y sustituirla por una nueva palabra es igual a concepto. O sea que no pienses en la palabra en inglés. Eso es. Es decir, que cuando un aprendiz escucha la palabra perro, el objetivo es que en su mente no aparezca la palabra dog, sino la imagen, el concepto, el ladrido, la sensación de un perro. Se trata de crear una autopista neuronal directa al significado sin peajes en el idioma de origen. Suena fascinante, pero también, increíblemente difícil. Es como pedirle al cerebro que ignore décadas de cableado neuronal. Mencionan que hay estudios que lo respaldan, ¿no? Y señalan que los estudios sobre bilingüismo muestran que este enfoque acelera no solo la velocidad de respuesta, sino también la naturalidad de la expresión. Y esto nos lleva a un punto que me parece crucial y, algo contraintuitivo que abordan: la barrera psicológica del perfeccionismo. Aquí es donde creo que mucha gente se queda atascada. El miedo a sonar mal. Exacto. Y ellos le dan la vuelta por completo. Insisten en que una frase como «yo tener hambre», aunque gramaticalmente incorrecta, es un éxito rotundo en esta fase del aprendizaje. Un momento, ¿de verdad una frase como «yo tener hambre» es un éxito? Entiendo el punto de pensar en español, pero suena que se está fomentando la creación de malos hábitos. Hábitos gramaticales que luego serán muy difíciles de corregir. ¿No es un consejo un poco peligroso? Esa es la objeción lógica, y es la que la mayoría de estudiantes se plantea. Pero la perspectiva de Pedro y Sofía es que estamos hablando de dos batallas distintas. Una es la batalla contra la traducción y la otra es la batalla por la corrección gramatical. Y no se pueden luchar a la vez. Intentar librar las dos a la vez al principio es una receta para el bloqueo, para el desastre. El hecho de que alguien formule «yo tener hambre» significa que ha ganado la primera batalla, la más importante. El pensamiento se originó directamente en español. La mente conectó una sensación interna, el hambre, con palabras en español, sin intermediarios. Vale. La corrección, el tengo hambre, ya vendrá con la práctica y la exposición. Primero hay que construir la autopista, luego ya nos preocuparemos de asfaltarla bien. Vale, visto así tiene mucho más sentido. Es una cuestión de prioridades. Primero romper la dependencia, luego pulir la forma. Me has convencido. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta lógica. Estoy de acuerdo con el por qué, pero el cómo sigue pareciendo una montaña. ¿Qué pasos prácticos proponen para empezar a construir esas autopistas? Aquí es donde su enfoque se vuelve muy tangible. Proponen una serie de ejercicios diseñados para ser integrados en la vida cotidiana, sin necesidad de libros ni aplicaciones. El primero, y quizás el más simple, es el que llaman el ejercicio del espejo. Suena a ejercicio de autoafirmación.
En cierto modo lo es, pero lingüístico. La idea es muy sencilla. Cada mañana, al mirarse al espejo, decir en voz alta 3 frases simples sobre uno mismo en español. Hoy estoy cansado. Me gusta esta camisa. Necesito un café. Cosas del momento. Justo, la clave de su eficacia, según explican, es doble. Primero, estás pensando y hablando sobre algo inmediato y real. Y segundo, lo haces sin la presión de una audiencia. El espejo no te va a juzgar si cometes un error. Es un espacio seguro. El ejercicio del espejo parece ideal para empezar el día, para activar el cerebro en español. Pero, ¿qué pasa con el resto de las horas? La mayor parte del día no estamos frente a un espejo. ¿Cómo proponen Pedro y Sofía llevar esa práctica al resto de la rutina sin que se sienta como una tarea constante? Esa es la cuestión clave, cómo mantenerlo. Y su solución es uno de mis ejercicios favoritos por lo creativo que es. El narrador de mi vida. La idea es convertirse en el narrador omnisciente de tus propias acciones. Mientras te preparas el desayuno, piensas o susurras. Ahora abro la nevera, cojo los huevos, voy a romper un huevo en la sartén. Práctica activa. Justo eso. Transforma el tiempo muerto, caminar, limpiar, cocinar, en tiempo de inmersión activa. Y lo fundamental de estos métodos es que democratizan el aprendizaje. No necesitas dinero, ni un viaje, ni siquiera un profesor particular en ese momento. Solo tu vida cotidiana. Solo necesitas tu propia vida y la intención de narrarla en otro idioma. Es integrar el español en tu existencia, no relegarlo a una hora de estudio al final del día. Vale, lo de narrar la vida está bien, pero requiere mucha concentración. ¿No hay algo más pasivo? ¿Algo que puedas configurar una vez y te ayude a absorber el idioma casi por osmosis? Me suena haber oído algo sobre etiquetar cosas en casa. Sí, es una técnica clásica que ellos rescatan por su eficacia brutal. Poner notas adhesivas, posits, en los objetos de la casa. La mesa, la silla, la ventana, el ordenador. El objetivo es que a lo largo del día tu mirada se tropiece docenas de veces con esas palabras. Con el tiempo, tu cerebro deja de traducir. La asociación se vuelve directa. Ya no ves una silla y piensas chair, que en español es silla. No, simplemente ves el objeto y la palabra silla aparece en tu mente de forma simultánea y natural. Es forzar esa asociación directa de la que hablábamos. He de admitir que una vez intenté la versión digital de eso, cambiar el idioma del teléfono. Me duró unas 3 horas. Me sentí completamente inútil y frustrado porque no encontraba nada, y lo volví a poner en mi idioma. ¿Realmente funciona o es solo una fuente de estrés? Mencionan esa reacción. Es muy común, ¿eh? Sofía, de hecho, cuenta que su primer impulso fue el mismo, pero argumentan que esa frustración inicial es en realidad parte del entrenamiento. Te obliga a deducir el significado por el contexto o por los iconos. Como en la vida real. Exactamente como lo harías en una situación de inmersión real. Superar esa pequeña curva de aprendizaje inicial crea un entorno de microinmersión constante. Cada vez que desbloqueas el teléfono, estás en un espacio en español. Es un compromiso. Entendido. Pero todos estos ejercicios presuponen que tienes las palabras. Hablemos del momento del pánico. Estás intentando narrar tu vida o hablar con alguien y tu mente se queda en blanco. No sabes cómo se dice una palabra clave. Es el momento en que el 99% de la gente vuelve corriendo a la seguridad de su lengua materna o simplemente se calla. ¿Qué dicen sobre eso? Este es uno de los consejos más valiosos que dan, porque se centra en la resiliencia comunicativa. Su mantra es, no te detengas. Describe. Si no sabes la palabra sacacorchos, no te rindas. Oblígate a pensar en español para describirlo. La cosa que usas para abrir una botella de vino que tiene una espiral de metal. Es decir, convertir un vacío de vocabulario en un ejercicio de creatividad lingüística. Precisamente. Y esto entrena una habilidad que es infinitamente más útil que la simple memorización, la capacidad de resolver problemas comunicativos en tiempo real. Usando lo que ya tienes. Usando los recursos que sí tienes. Es la diferencia entre un diccionario andante y un comunicador eficaz. Pedro lo llama pensamiento circunloquio. Se trata de comunicar una idea, no de recitar una palabra. Me gusta mucho esa idea. Y supongo que se puede aplicar a todo, incluso a conceptos abstractos como las emociones, ¿no? En lugar de buscar la traducción exacta de estoy abrumado, intentar describir la sensación. Exactamente. Podrías decir, tengo demasiado trabajo, no sé por dónde empezar, mi cabeza va a explotar. Esto no solo resuelve el problema inmediato, sino que además conecta el idioma con una experiencia visceral, personal, lo que, según la neurociencia del aprendizaje, ancla el conocimiento de una forma mucho más profunda y duradera.
Esto me lleva al consumo de medios, ver series, películas. Es el método de inmersión más popular, pero siempre surge el mismo debate. ¿Con subtítulos en mi idioma, en español o sin subtítulos? ¿Qué postura toman ellos? Su recomendación es clara: subtítulos en español o, si el nivel lo permite, ninguno. Los subtítulos en la lengua materna, dicen, son contraproducentes para este objetivo concreto, ¿Por qué? porque refuerzan el hábito de la traducción. El cerebro se vuelve vago, lee en su idioma y solo escucha el español como un ruido de fondo. Pero ver una serie con subtítulos en español y no entender la mitad puede ser muy frustrante. Sientes que te estás perdiendo la trama. Y ahí es donde introducen otro cambio de mentalidad fundamental: desarrollar la tolerancia a la incertidumbre. El objetivo al ver la serie no es entender el 100% de cada diálogo. El objetivo es entrenar al cerebro para que procese el flujo del español, para que se acostumbre a su ritmo, a su música, Y para que pille la idea general. y para que aprenda a captar la idea general a partir del contexto, el tono de voz y las imágenes. Entender el 60 o 70% es un gran éxito. Es como aprender a nadar. Al principio tragas un poco de agua, pero tienes que seguir moviéndote para no hundirte. Es la analogía perfecta. Y para demostrar que este proceso, aunque arduo, tiene un final feliz, comparten anécdotas personales. Pedro cuenta que el momento en que supo que lo había conseguido fue un día que se encontró en el supermercado pensando su lista de la compra directamente en inglés. Un detalle tonto pero revelador. Fue algo trivial, pero se dio cuenta de que su cerebro había cambiado de sistema operativo por defecto para esa tarea. Y Sofía menciona algo que muchos estudiantes ven como el santo grial del aprendizaje de idiomas. Sí, ella recuerda vívidamente la primera vez que soñó en inglés. Describe despertarse con una sensación extraña, como si su mente hubiera estado viajando a otro universo lingüístico mientras dormía. Ellos presentan estos hitos no como objetivos a perseguir obsesivamente, sino como señales, como flores que aparecen en el camino y te demuestran que, aunque no lo notes día a día, el cerebro se está reorganizando a un nivel subconsciente muy profundo. Todas estas estrategias y ejercicios son fantásticos, pero suenan a mucho trabajo. Puedo imaginar a alguien intentándolo con mucho entusiasmo durante una semana y luego simplemente la vida se interpone y lo deja. La frustración debe de ser el mayor enemigo aquí. ¿Cómo proponen Pedro y Sofía gestionar ese sentimiento de no estoy avanzando? Tocas el punto clave: la transición de la teoría a la práctica sostenible. Ellos subrayan que la intensidad esporádica no sirve de nada. La clave es la constancia de baja intensidad. Se trata de crear hábitos. Por ejemplo, sugieren establecer un momento español diario. Algo corto. Sí, no tiene que ser largo, quizás solo los 10 minutos que dura la ducha o el trayecto en coche al trabajo. Un tiempo y un espacio delimitado en el que te comprometes a que tu monólogo interno sea exclusivamente en español. Me gusta la idea de que sea algo delimitado. No es tengo que pensar en español todo el día, que es abrumador, sino tengo que hacerlo durante los próximos 10 minutos. Es mucho más manejable. Y para darle aún más estructura, proponen otra rutina muy poderosa: el diario en español. Al final del día, escribir una o dos frases simples. Hoy ha sido un día largo en el trabajo. He comido pasta para cenar. No se trata de escribir una novela, sino de forzar al cerebro a formular un pensamiento completo directamente en el nuevo idioma. Y tiene una ventaja añadida enorme: ¿Cuál? la de ser una prueba tangible del progreso. Cuando 3 meses después revisas esas primeras entradas del diario, te das cuenta de lo mucho que has mejorado. Ves cómo tu forma de expresarte se ha vuelto más compleja. Esa evidencia de tu propio crecimiento es, según ellos, el motivador más potente que existe. Mucho más que cualquier nota de un examen. Hablemos más de esa motivación, o más bien de su reverso, la frustración. Es inevitable. Llega un momento en que sientes que te has estancado. ¿Qué dicen sobre cómo reconfigurar la mente en esos momentos? Su consejo es reinterpretar radicalmente el significado del error o de la incomprensión. La tendencia natural, cuando no entiendes algo, es pensar «qué mal se me da esto» o «no sirvo para los idiomas». En un juicio contra uno mismo. Exacto. Ellos proponen cambiar ese pensamiento por «qué interesante, acabo de descubrir un límite de mi conocimiento. Hay algo nuevo aquí que no sabía». Transforma la frustración en curiosidad. Cada cosa que no entiendes no es un fracaso,
es una invitación a aprender algo nuevo. Es un cambio de perspectiva muy potente. Pasar de ver los obstáculos como muros a verlos como escalones. Y conectan esto directamente con la emoción. El aprendizaje, insisten, es un proceso profundamente emocional. Es casi imposible mantener la motivación a largo plazo si el proceso se siente como una obligación, como un rollo. Por eso, su consejo final es vincular el español a las pasiones personales. Si a alguien le encanta la cocina, que no se fuerce a leer noticias de política en español, que busque blogs de recetas y vea vídeos de cocina en YouTube en español. Es decir, que el idioma se convierta en el vehículo para disfrutar de algo que ya te apasiona. Precisamente. Si te gusta el fútbol, sigue equipos españoles en redes sociales. Si te gusta la música, aprende la letra de tus canciones favoritas en español y cántalas. De esta forma, la mente deja de asociar el español con el esfuerzo del estudio y empieza a asociarlo con el placer de tus aficiones. Así el aprendizaje se convierte en un efecto secundario. Un efecto secundario agradable de hacer algo que te gusta. Incluso sugieren cosas más lúdicas, ¿no es así? Recuerdo algo en la fuente que me hizo sonreír. Sí, el consejo de hablar con objetos inanimados. Tener una pequeña conversación con tu taza de café por la mañana. Buenos días, taza. ¿Estás lista para el café? Suena un poco loco. Suena un poco loco, pero el razonamiento es brillante. Elimina por completo el miedo al ridículo y la presión de la interacción social. Te permite practicar el habla de forma espontánea y sin inhibiciones. Se trata, en definitiva, de quitarle solemnidad al aprendizaje y convertir el español en un compañero de juegos en tu vida diaria. En resumen, si destilamos la esencia de todo lo que hemos analizado, el camino para dejar de traducir y empezar a pensar en español no parece ser una cuestión de memorizar más listas de vocabulario o reglas gramaticales. Es más bien un proceso de reconfiguración cerebral a través de hábitos pequeños, constantes y a menudo bastante divertidos. Totalmente. Es un trabajo de arquitecto neuronal. Se trata de construir pacientemente esas vías directas entre las palabras en español y los conceptos, las imágenes, los olores, los sentimientos que representan. El objetivo final es que el idioma materno deje de ser un intermediario necesario y se convierta simplemente en otro idioma que conoces, pero no el filtro a través del cual tienes que experimentar el mundo en español. Para terminar, una idea para seguir reflexionando basada en todo esto. Pedro y Sofía hablan mucho de la importancia de narrar la propia vida, de ese monólogo interno. ¿Qué pasaría si se intentara dar un paso más allá y se usara el español para narrar la vida de otros? Por ejemplo, al sentarse en una cafetería, en lugar de mirar el móvil, observar a la gente e inventar internamente una pequeña historia en español sobre ellos. ¿A dónde irá esa mujer con tanta prisa? ¿De qué se reirán en esa mesa? ¿Podría este cambio de enfoque, del monólogo interno a la observación externa, ser el siguiente nivel para que el idioma se convierta no solo en una herramienta de autoexpresión, sino una auténtica lente a través de la cual observar y entender el mundo?